de presentar la revista Cine a alguien que aprecia mucho, que quiere mucho, que es Ricardo Selders, que es el vicepresidente de FAPOL, el director de Pausa, pero sobre todo es un gran, gran amigo de Córdoba. Así que de verdad es un gusto y hemos pensado en hablar con él, en tener esta conversación, porque bueno, Cine ha tomado, te cuento Ricardo, Cine ha tomado como tema cosas de familia y su relación con el inconsciente, no solo porque es un texto muy importante de Miller, sino porque a principio de año, cuando pensamos este tema, nos vimos muy perturbados por la película Un asunto de familia, ¿no? La película coreana, que hace de una familia ensamblada. Y luego vino toda esta pandemia que nos sacó y que fue un año tan difícil y donde entonces, más que de la película, te quiero preguntar desde este hoy convulsionado, ¿qué cosas de familia has visto? Qué pregunta, Diana. Uh-huh. Bueno, gracias por esta invitación, me encanta charlar con vos, siempre lo hacemos. Es verdad. ¿Qué decir de la familia hoy en este momento en donde yo he estado pensando que la pandemia tiene como una función de intrusión en las vidas? Uh-huh. Eh, es algo que me hizo pensar mucho en lo que Lacan planteó justamente en los complejos familiares, cuando pensó el primer complejo, cuando hablaba del complejo de intrusiones, cuando aparece ese hermano que complica las relaciones, complica lo imaginario, complica lo simbólico, complica lo real. Es decir, hace aparecer lo real en algo que tiene su equilibrio, más o Uh-huh. menos. Sabemos que siempre hay complicaciones a nivel de los vínculos, especialmente de los vínculos familiares. Sin embargo, creo que en esta época vemos cómo se exacerban las cosas. Es como si todo estuviera en un vidrio, ¿no?, bajo una lente de aumento Es verdad. que hace ver cosas que en otros momentos quizás aparecen más disimuladas o más o pasan de largo. Uh-huh. Los mismos tiempos de encuentros y desencuentros de las parejas, de los hijos, de los padres, ha producido efectos muy novedosos, muy novedosos. Y la pregunta, por supuesto, tiene que ver siempre con la relación que hay entre la familia, el inconsciente y el psicoanálisis. Claro. Quiero decir, el inconsciente es lo que de alguna manera relaciona a la familia con el psicoanálisis. Cuando decimos el inconsciente, por supuesto, me refiero a lo que tiene que ver con el amor, con el deseo, con el goce. ¿Y eso ha cambiado? ¿Eso ha cambiado? ¿Lo ves cambiado? Quiero decir, ¿eso se ha trastocado al menos? Yo Por creo que ejemplo, los sí, goces. bueno, los goces. A mí me parece que lo que se ha trastocado fundamentalmente son los vínculos, es decir, lo que Uh-huh. tiene que ver con el amor. Porque es el amor el que permite el vínculo, ¿no?, con el otro, el que permite que cada uno salga de su goce autoerótico, digámoslo así, de su narcisismo, de su estar consigo mismo, y poder encontrarse con el otro. Entonces yo creo que por eso tiene tanta importancia también la elección que hemos hecho del tema del próximo ENAPOL, ¿no?, lo nuevo en el amor. Sí. Porque tiene que ver también con el subtítulo que le hemos puesto, que es la cuestión de los vínculos, ¿no?, los nuevos vínculos, que no solo tienen que ver con la pandemia, obviamente, obviamente. La pandemia para el psicoanálisis es que no hay relación sexual. Entonces, a partir de ahí, nosotros ya partimos de un agujero que ahora Uh-huh. se ve reflejado por mil millones en la vida cotidiana, especialmente en lo imaginario y en lo simbólico. Claro, me gustó mucho eso que dijiste de cómo se ha aumentado, como verlo, ¿no es cierto?, en otra dimensión,
a los lazos que iban cambiando por la época, y como que la pandemia dejó más, ¿no? Como que fue está siendo un huracán que va dejando cosas, ¿no es cierto? Quizás más en la superficie, ¿no? Es un huracán que, que produce estragos, obviamente, y al mismo tiempo que barre con algunas cosas y salen a la luz algunas que estaban enterradas quizás desde siempre, reprimidas, podemos decir, que estaban suspendidas, o estaban equilibradas, o estaban de alguna manera que permitían que se caminara de un modo que hace que nos obliga a todos. Esto que estamos haciendo ahora, que es un encanto poder verte y poder charlar contigo ahora, pero al mismo tiempo es un impedimento, es una inhibición. Es una inhibición. Claro. Claro, porque está la introducción de las pantallas, ¿no es cierto?, que ha cambiado los lazos, y también esta palabra que vos usás, ¿no es cierto?, la introducción en lo cotidiano, porque lo que se ha trastocado es lo cotidiano. Quizás algunas cosas estaban como guardadas, tomadas por una rutina que hacía que no estén tan a la vista. Por Porque también, suplencias, ¿no? Porque cada uno logra claro, sus suplencias y precisa para eso de un medio más o menos, no voy a decir no hostil, pero un medio armónico que le permita sostener esa suplencia. Cuando todo eso se modifica, ¡pum!, las palabras cambian, los modos de encontrarse, volvamos a la familia, que es lo que los asuntos de familia, ¿no? Las interdicciones, las leyes, los axiomas, ¿no?, empiezan a tomar como otros valores. Y lo que uno escucha mucho hoy en día en la clínica es la cuestión de el soportar o lo insoportable de la presencia del otro. Nosotros que nos preguntamos todo el tiempo por la presencia del analista y nos preguntamos, bueno, ¿qué relación hay entre esta falta de presencia o de qué manera lograr una presencia bajo esta modalidad? Nos encontramos que lo que sucede en las casas es que hay, lo que la gente se queja es de una excesiva presencia del otro, del deseo del otro, del goce del otro, de las demandas del otro, de las demandas al otro que son incumplidas, insatisfechas. ¿Y vos qué has visto, por ejemplo, como en tu experiencia en las urgencias, ¿no?, en pausa? ¿Has visto algo nuevo en el amor, en el trauma? Mira, creo que lo nuevo que estamos viendo son la enorme cantidad de demandas nuevas que se han producido a partir de lo que podemos llamar la desviación, el desvío que tiene la salud pública en este momento, donde casi todos los recursos están puestos, obviamente, para atender los problemas con respecto al COVID, y entonces Sí. han quedado desplazados muchos de los servicios que cumplían un lugar fundamental en lo que hace a la psiquis y al soportar la vida, digamos, para muchas personas. Y en este momento los hospitales no pueden dar respuesta a esas demandas, y nosotros estamos recibiendo demandas absolutamente imposibles también para nosotros de responder online a mucha cantidad de demandas que tienen que ver con ideas suicidas o intentos de suicidio. Este es un problema enorme, que es el que yo he visto en el último tiempo, hemos escuchado esto repetidas veces, ya no digo en la clínica del psicoanálisis puro, digamos, ¿no?, de los pacientes que uno ve desde hace tiempo, sino en estas nuevas demandas en donde, mira, hace pocos días una mujer que decía que su hija de 17 años, con ideas suicidas francamente casi decididas, digamos, un poco inhibida, pero en fin, decía, el sistema la está rechazando.
Y en parte tenía razón, el sistema la estaba rechazando. Incluso nosotros mismos nos encontramos en la situación de tener que decir no a esa demanda. Sin embargo, hubo algo en el proceso de la escucha de esa persona, de la madre, digamos, que se nos ocurrió plantearle, porque ella dijo, bueno, aunque sea 3 meses, que es el tiempo que atiende Pausa, ¿no? Aunque sea 3 meses, véanla hasta que reciba un turno en el hospital. Y lo que yo le sugería al emisor fue al revés, decirle, ofrecerle a la señora que podíamos trabajar con ella para ver cómo ella podía ayudar a su hija, que ella se hiciera cargo de esto que es rechazada del sistema, pero que también es rechazada del sistema familiar, porque la hija no quiere vivir con ella, porque la hija no quiere vivir con amigas, porque la hija rechaza todo, o sea que es rechazada porque también rechaza, y ver si hay una chance ahí de que la madre Interesante. pueda, ¿no? Entonces, pueda repensar qué es lo que le pasa con su hija para ver si ella puede ayudar. Mientras te escuchaba eso de buscar una vía, ¿no es cierto? Pensaba cómo la irrupción, de nuevo me gustó tu palabra, la irrupción de un nuevo sentido, ¿no? Que enlaza todo el COVID, hace que realmente se caiga algunos en el vacío, ¿no? De una falta de sentido, porque es como Eso, todo es eso, es lo que se eso. había armado se cae con esta nueva irrupción y es como la pregunta es, bueno, yo no tengo lugar porque todo queda tapado, ¿no? Me parece interesante cómo la madre puede encontrar una vía o, bueno, buscar una vía. Hay Sí, algo que me parece que es muy interesante, que es, por un lado aparecen estos que digo inminencias de pasaje al acto, y por otra sí. parte aparecen también muchas demandas que tienen que ver con la inhibición, gente inhibida. Ujú. Evidentemente debe haber una relación entre la inhibición y el pasaje al acto, porque muchas veces creo que uno escucha pasajes al acto inhibidos. Ajá. Por lo menos uno tiene esa idea de que en algunas de estas amenazas, Sí, sí. ideas, hay algo del pasaje al acto inhibido. Y cuando hablamos de inhibición hablamos de un agujero en lo simbólico, ¿no es cierto? Y es esto lo que está, con lo que nos estamos encontrando, ¿no? Lo simbólico se hace real, ¿no? Lo que vos decís, esto de ciertos sentidos que no funcionan, es decir, que las palabras cobran otro valor o pierden su valor. Entonces me parece que es tan importante ahí, volvemos a la cuestión de la familia, el psicoanálisis y el inconsciente, cómo hacer valer el inconsciente. Lo hacemos siempre, Sí. pero me parece que el arma más poderosa que tenemos los analistas es ese, es esa, es eh, hacer intervenir la existencia del inconsciente en eso que hace sufrir a la gente. Ujú. Claro, porque en un sentido podemos decir la familia contiene, da sentido, ¿no? Incluso forma parte de un imaginario muy nuestro, incluso hasta el cristianismo la divinizó, ¿no es cierto? La sagrada, o sea que la familia da, eso es un lazo fuerte. Y eso se ha visto movido, ¿no? Porque en un sentido, todos juntos, demasiado, y en otro sentido, aislados, ¿no? A través de pantalla, los lazos se trastocaron, la rutina, ¿no? Hay como la creación de un nuevo imaginario. Sí, también, también. Y a mí me parece que en este momento, por lo menos nuestra pregunta como psicoanalistas, vuelve al lugar, digamos, al lugar de donde surge, que es Freud, ¿no? Y pensar en la cuestión de cómo la familia es la base de los objetos libidinales, digamos, de la libidinización de los objetos, ¿no es cierto? Sí. Con sus prohibiciones, como decíamos antes, en fin. Y que de ahí surgen lo que después nosotros llamamos las condiciones de amor o las condiciones de goce, que son fundamentales después para pensar cómo se elige un analista. Porque hay una relación íntima entre las condiciones de amor
llamémosla, de deseo, de goce de cada uno, y cómo elige al analista. Porque, a ver, ¿cómo decirlo? Hay cierta presencia de rasgos que son rasgos en el analista que son partes de las condiciones inconscientes, por ejemplo, del amor. Absolutamente. Entonces, eso tiene que ver con la familia, obviamente. Y yo te puedo hacer una pequeña confesión que la verdad que lo pensé hace un ratito cuando Me encantaría. me imaginé que íbamos a tener esta charla, y que fue la elección de uno de mis analistas. Que lo tengo claro, de los otros por ahí no, porque recomendaciones y, en fin, es más complejo. Pero de este analista, yo, que a quien conocía de hace tiempo, tenía transferencia, yo le escuché decir una frase una vez que fue la que, ¡pum!, me tocó, pero en el alma. Hablando de cuestiones que tenían que ver con el trabajo institucional, dijo, un poco metafóricamente, pero al mismo tiempo no tanto, dijo: yo no doy la vida por nada. Wow. Que en verdad es relativo, porque, en fin, por supuesto es relativo, pero esa frase a mí me impactó, el yo no doy la vida por nada. Y lo fui construyendo con el tiempo, de tal manera que ha sido un tema sumamente importante en mi análisis, esta cuestión de la vida, de la muerte. Y pensaba al mismo tiempo que una de las cosas que uno escucha, ha dicho, ha escuchado decir amigos, colegas, pacientes, es el psicoanálisis me salvó la vida. ¿Cuántas veces uno ha escuchado eso? Sí, absolutamente. No tanto, yo por lo menos no escuché tanto la otra versión, que sería he nacido de nuevo con el psicoanálisis. Quizás se podría captar algo, pero no se dice tanto como me salvó la vida. Es decir, que hay algo que tiene que ver con la misma existencia, que el análisis toca de una manera radical. Y No puedo dejar de decir que me encantó la frase porque es equívoca, ¿no? Porque es yo no doy la vida por nada, o sea, tiene que ser por algo que lo valga. También es para pensar, ¿no? por Se supuesto, tiene por supuesto. Uno dice, un yo por mis hijos doy la vida, ¿no? montón de lecturas y donde hay algo tan fuerte como dar la vida. Por ¿A qué uno supuesto. se dedica? Pero fíjate cómo la frase tiene Sí, sí. algo para mí de fundamental, obviamente. Y hablando de cine el otro día, hace pocos días, en este pequeño fuerte que uno hace en casa en la pandemia, vi una película que me impactó enormemente. ¿Cuál? Lucky. Ah, sí. Sí, sí. Y tiene que ver, obviamente, con el tema, ¿no? ¿Viste? Sí, Es sí. una película preciosa, muy Pero conmovedora. Muy conmovedora. Obviamente, y claro, habla estoy hablando de la soledad, ¿no? de la soledad, habla de alguien que a partir de cierta edad ya tiene la sensación como de la inmortalidad, hasta que tiene la intrusión del cuerpo, del organismo, que pum, ¿no? No quiero spoilear la película, porque hay que verla, y a partir de ese momento, pum, algo que parecía destinado a ser un inmortal, le demuestra su labilidad, y a partir de ahí se producen cosas maravillosas en la película, maravillosas. Mirá qué lindo lo que decís, ¿no es cierto? Porque ese incluso es nuestro objetivo, porque el cine, ¿no? Que como arte, bueno, da forma muchas veces, ¿no es cierto?, a lo que no lo tiene, y vos encontraste esto, ¿no es cierto?, en este personaje, que además es un personaje muy fuerte, y ahora ha aparecido, que lo he visto también anoche, o sea que
también estoy tocada por eso, una película nueva, americana, que se llama Nomadland, que es una película que habla también de la libertad y del fuera del sistema, ¿no? De cómo, de salirse del sistema, y que es una película que parece que está, bueno, muy galardonada por la temática, cuando se la llevó, y tiene que ver mucho con Lucky, ¿no? En relación a con qué dar sentido. Y en esta película, cuando ella se siente, necesita, recurre a la familia, ¿no? Es como que recurre para seguir sola, pero digo, es muy interesante cómo que la familia esté, ¿no? Está bien esto que decís. En Lucky, claro, tendríamos que hablar a solas nosotros de esto, porque en Lucky hay un momento de un tipo sin familia, en donde él queda incluido dentro de una fiesta familiar y se Sí. produce algo novedoso para los demás y especialmente para él, que no tenía, tenía lazos así, en fin, amistosos con el pueblo, el tipo más que había sobrevivido a todo con 90 años, y que de golpe en una fiesta familiar, ¡pum!, se produce para él un encuentro con algo propio, de eso que decimos que el huracán permite hacer surgir también en el buen sentido, ¿no? ¿Dónde pone foco, no? Y vos te has encontrado en tu clínica, por ejemplo, en tu clínica, ya sea de psicoanálisis puro o en pausa, en las urgencias, ¿te has encontrado con algunos laquis? Me he encontrado con un Lucky, pero con mucha complicación, no en ese sentido. Alguien que a diferencia de Lucky, muy melancólico, una persona que en su momento había decidido, hace 30 años, había decidido cambiar de sexo, lo hizo, fue a otro país a operarse, y a los 2 años se arrepintió. Es decir, que vivió 30 años, que vive, porque lo sigue viviendo, en un vacío, en un horror de la pérdida de la misma nada, del reproche, de la indignidad melancólica, sin mencionar con claridad la idea de un pasaje al acto. Te preguntaba, Fue me impactante parece, ver, es porque es lo contrario, es alguien que tuvo que soportar el peso de la vida en pausa, ¿no? Solamente hice la admisión, o sea que sí, conozco sí, poco después, pero vale me como pregunta. conmovió mucho escuchar esa cuestión de lo insoportable de la vida cuando lo real del sexo irrumpió de esta manera que fue en contra de lo que él mismo creyó que era una suplencia. Y le falló. Me parecía muy interesante porque vos ponés un ejemplo de cambio de sexo, pero esto del insoportable de la vida que queda bajo el foco, ¿no es cierto?, de esto que estamos viviendo, que decía trastoca todo, y realmente hay más separaciones, familias que se rompen, familias que se juntan, quiero decir, hay movimientos buscando, ¿no? Queriéndose mover en lo imaginario para mover algo que realmente está en otro lado, ¿no? Como vos decías al principio, el inconsciente, pero que la tendencia es a cambiar cosas, a cambiar de lugar. Es verdad lo que decís. Yo tenía más presente la cuestión de las cuestiones de las separaciones, de las amenazas, en que uno trata de ver cómo ayudar para que encuentren algún tipo de separación más lógica que real, cuando se puede, cuando no se puede hay que separarse, pero en una situación como esta se complica 10 veces más, ¿no? Pero es cierto lo que decís de que también hay reuniones familiares a partir de esto, gente que ha vuelto a sus pueblos, por ejemplo, Por y que ha ejemplo, pasado la pandemia entera en su pueblo, se ha ido de la gran ciudad y ha vuelto a su terruño, digamos, con todas las implicancias que esto tiene, ¿no? Porque tampoco ha sido fácil.
Claro, pero es como una nueva búsqueda de otros sentidos, ¿no? De dar sentido a lo que no lo tiene. Y también salir de esta cosa de tanto reglamento, ¿no? Porque de hecho esto te hace preguntar, ¿no? Como el personaje de Lucky, como estos pacientes que traes, incluso esta chica cuando dice nada tiene sentido, pero al menos te hace preguntar. El tema es que haya algún, ¿no? Algo que le permite encontrar alguna respuesta. A mí me parece que desde esa perspectiva el psicoanálisis le da a la gente la posibilidad de encontrar la respuesta en su mismo decir, en la valorización de su palabra, que no es algo que viene de un sentido otorgado desde afuera, sino del mismo equívoco de sus propias palabras, poder encontrar esos puntos en donde tanto puede ser que en esas palabras, digamos, que se condensa la libido, que se condensa el goce, y que permite, bueno, permite condensar el goce sufriente para abrir un poco el espacio al otro goce, digamos, al goce más deseante, ¿no? Qué lindo eso, me gustó, porque realmente también vemos una acumulación de goce, ¿no? Y se trata de abrirlo, bueno, a otra cosa, ¿no? Me encantó eso. Y me hiciste acordar, ¿sabes qué? Mira, a mí lo que más me impactó de Freud es cuando él dice, una palabra puede llevar a un hombre a la desesperación o a la felicidad, ¿no? Como con la misma palabra, lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que nos enseña la psicosis con los neologismos, no? Es tan enseñante la psicosis para la clínica en general, no solo las urgencias, obviamente, sino para la clínica, porque ahí captamos verdaderamente la estructura a partir de lo que está fuera de discurso, ¿no? Y esos Sí. neologismos que nos enseñan tanto del uno, ¿no? De ese uno que es el que, bueno, nos permite pensar en nuestra clínica contemporánea, ¿no? Exactamente. Bueno, nos veremos entonces en lo nuevo del amor. Sí, sí, yo creo que hay tanto ahí para pensar, que hay tanto para trabajar sobre lo nuevo del amor, sobre lo nuevo de los lazos, y no a nivel sociológico, obviamente, sino a nivel psicoanalítico. Sí, sí. Por eso creo que es fundamental bueno, repetí, lo vuelvo a decir, ¿no? La cuestión de la inclusión, que en nuestra ultimísima clínica, en fin, en vez de llamar sujeto, pensamos en el parletri, el sujeto y el cuerpo, digamos, y ese nuevo nombre para el inconsciente que es, bueno, es la inclusión del inconsciente desde todo punto de vista. Absolutamente. Bueno, me encantó. Muchísimas gracias en nombre del programa de Cine y Psicoanálisis del CIEC y en nombre de la revista Cine. Muchas gracias. A ustedes, un beso.